Hola a todas las personas que nos acompañan. Qué gusto dar la bienvenida a una nueva Inversión Profunda. Hoy tenemos un tema que literalmente dicta quién gana y quién pierde en una guerra invisible que ocurre pues todos los días dentro del cuerpo humano. Así es. Es una batalla constante a nivel microscópico. Exacto. Y para entenderla, nuestro documento base de hoy es un exhaustivo artículo de revisión de 2009. Fue publicado en la revista Infection, Genetics and Evolution por López Camarillo y un gran equipo de investigadores. Un trabajo tremendo que recopila muchísima información genética. Sí, es monumental. Y la misión de este análisis es fascinante. Vamos a explorar la maquinaria de supervivencia más íntima de las células, o sea, el mecanismo de reparación del ADN. Pero con un enfoque muy específico. Y, posteriormente, realizar una gran comparación evolutiva. Vamos a contrastar cómo organismos modelo, digamos las levaduras y los humanos, mantienen la estabilidad genómica, frente a cómo lo hacen unos parásitos protozoarios mortales. Parásitos como los que causan la malaria, la enfermedad del sueño y la amebiasis. A ver, analicemos esto. ¿Cómo es posible que algo tan microscópico, un simple proceso celular, dicte quién gana en la guerra entre el cuerpo humano y las enfermedades infecciosas? Es una excelente forma de plantearlo. Porque para entender esa guerra microscópica, primero debemos comprender qué está en juego exactamente. La viabilidad de cualquier célula eucarionte depende por completo de mantener la integridad de su genoma. Claro, el ADN no está guardado en una bóveda de cristal intocable. Para nada. Sufre ataques constantes y brutales. Estos ataques pueden ser endógenos, generados por el propio metabolismo de la célula como los radicales libres de oxígeno que produce, o exógenos, Como la radiación o ciertos agentes químicos del ambiente. exactamente. Y todo esto causa un daño tremendo. Hablamos de roturas de cadena simple o roturas de doble cadena, que son verdaderas emergencias. También enlaces cruzados y diversas modificaciones de las bases del ADN. Es como tener un equipo de ingenieros trabajando 24 horas al día bajo fuego cruzado. Y frente a este bombardeo, la célula tiene que responder rápido. Y lo hace. Las células eucariontes activan una red de mecanismos superconservados para reparar estas lesiones con una precisión milimétrica. Esto previene la pérdida de información genética, que, de otro modo, llevaría a la apoptosis, o sea, la muerte celular programada, o a enfermedades fatales. Y aquí es donde establecemos nuestro terreno de juego para esta comparación. Por un lado, tenemos a la levadura y a los humanos. Son nuestros modelos estándar, con vías de reparación que conocemos muy bien y que son muy completas. Son el estándar de oro para comparar, sí. Y por otro lado, tenemos a los parásitos protozoarios, específicamente Plasmodium, Trypanosoma, Leishmania y Entamoeba histolítica. Y hay que destacar que estos parásitos están bajo una presión constante. Totalmente. Una presión brutal por parte del sistema inmunológico del huésped y, en contextos clínicos, por la acción de los fármacos. Así que su supervivencia depende íntegramente de qué tan bien funciona o incluso de qué tan bien muta su reparación de ADN. Ese es el punto clave, su capacidad de adaptación genética. Para estructurar la mente de la audiencia, quiero enumerar y definir brevemente las 4 vías principales que vamos a explorar hoy, respetando un orden estricto. Me parece perfecto. Un buen mapa mental. Primero, la reparación por escisión de nucleótidos, o NER. Esta se encarga de eliminar fotoproductos causados por luz ultravioleta y lesiones abultadas. Segundo, la reparación de apareamientos incorrectos, MMR, que corrige desajustes de bases y pequeños bucles tras la replicación. Tercero, la reparación por recombinación homóloga, HRR. Un método preciso para reparar roturas de doble cadena usando una molécula homóloga. Y cuarto, la reparación por escisión de bases, BER, que repara lesiones no abultadas por alquilación, oxidación o desaminación. Excelente. Entonces, profundicemos en la vía de recombinación homóloga, la HRR. Lo fascinante aquí es cómo abordan las peores crisis. Las roturas de doble cadena son catastróficas. En levadura y humanos, estas roturas son detectadas por un complejo enorme, el complejo MRE11, RAD50, NBS1. Y luego entran otras proteínas al rescate, ¿verdad? Sí,
Proteínas como RAD52 y RAD51 se unen al ADN y empiezan a buscar una secuencia homóloga idéntica para usarla de molde, con la ayuda de otra proteína llamada RAD54. Es un trabajo de copiado perfecto. Pero al ver a los parásitos protozoarios, la historia es otra, aunque sigue siendo su vía principal de reparación. Así es. Por ejemplo, Plasmodium falciparum usa homólogos de RAD51 y MRE11, pero los usa para realizar reordenamientos masivos de su propio ADN. Y Drepanosoma brucei hace algo parecido. Usa RAD51 para la variación antigénica, o sea, para cambiar constantemente su disfraz inmunológico y evadir nuestras defensas. Exacto. Y luego tenemos a Entamoeba histolítica. Esta ameba posee proteínas similares, RAD51, RAD54 y un complejo putativo, pero carece de parálogos importantes como RAD51B o RAD51D, y le falta por completo el complejo 911. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Significa que estas diferencias biológicas se traducen en un problema médico enorme, la resistencia a fármacos. Claro, porque si alteran su reparación de ADN, generan variaciones. Totalmente. Leishmania, por ejemplo, utiliza la vía HRR explícitamente para amplificar los genes de resistencia a los medicamentos. La diversidad genética generada por una reparación alterada es literalmente el motor que crea cepas resistentes a los tratamientos clínicos. Su escudo los hace evolucionar más rápido. Es increíble. Pasemos ahora a la vía de reparación por escisión de bases, la BR. Esta vía es como una cirugía microscópica. En levadura y humanos intervienen primero unas enzimas llamadas glicosilasas, que cortan el enlace de la base defectuosa. Y eso deja un espacio vacío, un sitio AP. Luego entran unas endonucleasas que cortan el esqueleto del ADN, y unas polimerasas rellenan el hueco. Un trabajo en equipo muy coordinado. Pero en los parásitos esto cobra otra dimensión. En Trypanosoma brucei y Leishmania, tener estas endonucleasas AP es de vida o muerte para resistir el ambiente altamente oxidativo cuando están dentro de los macrófagos del huésped. Tienen que sobrevivir dentro de la misma célula que intenta destruirlos con químicos. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Con el caso de Entamoeba histolítica. Sí. Su vía BER está sorprendentemente incompleta. Faltan componentes clave de los que acabamos de hablar, como MAG1, OG1, MUS81, MMS4, AP1 y AP2. Y este es un momento de revelación evolutiva, un verdadero ajá. La falta de la enzima OGG1 tiene todo el sentido del mundo si lo piensas. Porque la ameba no tiene mitocondrias. Exacto. En eucariontes típicos, la mitocondria es el lugar donde normalmente ocurre la mayor cantidad de daño oxidativo, que es justo el tipo de daño que repara OGG1. Sin mitocondrias, no hay tanto daño oxidativo interno, así que evolutivamente no necesitan esa herramienta. Simplemente la desecharon. Es una adaptación brutal y minimalista. Hablemos ahora de otra vía, la unión de extremos no homólogos, o NHJ. Esta es otra forma de reparar roturas de doble cadena, pero es más bien un parche de emergencia. En levadura y humanos, inicia con un complejo muy famoso, el complejo Q70-Q80, que une a la fuerza los extremos rotos. Luego hay síntesis y ligación, pero es un proceso desordenado, donde a menudo se pierden algunos nucleótidos. Y cuando miramos a los parásitos, vemos una funcionalidad muy divergente o incompleta. Trypanosoma brucei tiene Ku70 y Ku80, pero según los estudios los usa para mantener sus telómeros, no para reparar el ADN. Y Entamoeba histolítica vuelve a sorprendernos. Tiene una secuencia para Ku70, pero no hay rastro genético para Ku80. Lo cual es un rompecabezas porque estas dos proteínas operan juntas como una sola unidad. Encontrar una sin la otra sugiere una vía NHJ severamente truncada. O que funciona de una manera radicalmente distinta que aún no comprendemos del todo. Y esto nos lleva directo al mecanismo de reparación por metiltransferasa, que es para el daño por alquilación directa. Un mecanismo que en levadura y humanos es casi heroico. Usan enzimas canónicas como MGT1 para realizar una transferencia irreversible de grupos metilotóxicos desde el ADN hacia sus propios residuos de cisteína. Básicamente, se sacrifican, absorben la toxina y se desactivan para salvar el genoma. Pero en los parásitos hay una ausencia total. Así es, este mecanismo simplemente no existe en los protozoarios reportados en el estudio.
ni en entamoeba histolítica, ni en otros como encefalitosón cuniculi. Toleran el daño o usan otra cosa. Retomemos ahora la vía de reparación por escisión de nucleótidos, NRR, para hacer una comparación detallada de sus componentes en los tres sistemas. Perfecto. En levadura y humanos dijimos que tienen dos subvías no evasivas, la reparación global del genoma y la reparación acoplada a la transcripción. Y requieren de maquinarias enormes, complejos proteicos gigantes como VDDB, NF1 al 4 y el supercomplejo TFIIH. Es una inversión de energía inmensa. Pero luego vemos a Plasmodium falciparum y apenas tiene unos pocos factores de esta vía, como XPB, XPG y XPD. Viaja extremadamente ligero. Sin embargo, entamoeba histolítica da una bola curva aquí. Parece tener una vía NER casi completa para ambas subvías. Sí, tiene los complejos DDB1, RAD7 y 16 y el TFIH. Pero le falta una pieza clave, el gen RAD14. Es fascinante cómo compensan estas piezas faltantes para mantener la maquinaria funcionando. Finalmente, hagamos la comparación de los mecanismos de reparación de apareamientos incorrectos, la MMR. En levadura y humanos, esta vía detecta errores a través de los heterodímeros MUTSA y MUTSU, patrullando el ADN. Son como los correctores ortográficos. Y en los parásitos es una vía muy funcional, pero con variantes clave que definen su éxito. Por ejemplo, en Plasmodium falciparum, la proteína MSH2 evita el deslizamiento de microsatélites. Que es como evitar que un disco rayado repita la misma nota genética. Exacto. Y en Trypanosoma bruce pasa algo increíble. Apagar componentes de la vía MMR genera una enorme variación en el ADN, pero les otorga tolerancia a agentes alquilantes. Y por su parte, entamoeba histolítica contiene casi todos los genes MMR presentes en la levadura Saccharomyces cerevisiae, lo cual es inusual para ella. Esto plantea una pregunta importante. Con todas estas variaciones, deficiencias y adaptaciones, ¿qué significa esto para la evolución de estos parásitos? Significa que debemos cambiar nuestra perspectiva. No tienen sistemas defectuosos, tienen sistemas optimizados para la supervivencia parasitaria. Absolutamente. Deshacerse de componentes innecesarios, como los ligados a mitocondrias que ya no tienen, les ahorra energía. Y mantener vías que permiten una mayor variación genética les otorga una increíble capacidad de adaptarse. Les permite evadir el sistema inmunológico del huésped mediante la variación antigénica y prosperar en ambientes hostiles. Su maquinaria de reparación es un motor de evolución a alta velocidad. Y esto nos lleva al cierre de nuestra inmersión profunda. La reparación del ADN no es solo un proceso de mantenimiento aburrido, es una carrera armamentista evolutiva de primer nivel. Y entender estas diferencias importa muchísimo. Encontrar los defectos o peculiaridades en las vías de reparación de estos parásitos nos permite descubrir sus talones de Aquiles biológicos. Lo cual podría inspirar curas revolucionarias contra infecciones globales. Así es. Terapias dirigidas que exploten justo esas piezas que les faltan. Queremos dejar a quienes escuchan con una idea para reflexionar. Algo que no hemos discutido directamente, pero que surge de todo esto. Si los parásitos mantienen su reparación de ADN un poco descuidada a propósito para poder mutar y sobrevivir a nuestras medicinas. ¿Podría ser el futuro del tratamiento desarrollar un fármaco distinto? Exacto. Un fármaco que, en lugar de destruir su ADN, los obligue a repararlo de forma impecable, forzarlos a ser genéticamente estables, quitándoles así su capacidad de evolucionar y volviéndolos inofensivos. Es una perspectiva clínica y evolutiva brillante. Forzarlos a la perfección para derrotarlos. Nos despedimos invitando a toda nuestra audiencia a seguir cuestionando el mundo microscópico y a explorar estos temas por su cuenta. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima inmersión. Bienvenidos a un nuevo análisis profundo. Hoy nos vamos a sumergir en un mundo microscópico, un nivel de detalle fascinante que está ocurriendo dentro de nuestras propias células en este preciso instante. Así es. Y es una actividad incesante. Exacto. El tema central de hoy es la coreografía molecular de la respuesta al daño del ADN en células de mamíferos. Y para quienes nos escuchan, la fuente que estamos analizando es un artículo exhaustivo publicado en Cardiovascular Revascularization Medicine. Está dirigido a una audiencia con conocimientos muy avanzados en biología celular. Es un texto denso, pero increíblemente revelador. Paso, esa complejísima cascada de señalización.
esa que decide si una célula se repara, se detiene para siempre o de plano se autodestruye. Y lo más crucial, vamos a aterrizar todo esto para entender sus implicaciones clínicas en enfermedades como la aterosclerosis y el cáncer. Que al final es lo que le da sentido a toda esta biología básica. Bueno, vamos a desempacar esto, porque siempre nos imaginamos el ADN como esta bóveda acorazada, ¿no? Un archivo intocable que guarda el código de la vida. Pero la realidad es que el genoma está bajo un ataque constante. Sí, y creo que es fundamental establecer desde el principio que esta amenaza no viene solo de afuera. Solemos tener esta idea de que la radiación ultravioleta o los químicos genotóxicos externos son los únicos villanos, pero la amenaza interna es igual de formidable. O incluso más constante, diría yo. Totalmente. El metabolismo celular, ese proceso que nos mantiene vivos, es básicamente fuego amigo. Hablamos de los subproductos de nuestra propia respiración oxidativa, específicamente las especies reactivas de oxígeno, o ROS, y la peroxidación lipídica. Claro, los famosos radicales libres. Ajá. Estos agentes internos bombardean el manual de instrucciones, generando una diversidad enorme de lesiones, desde sitios abásicos donde literalmente falta una letra hasta roturas de cadena simple. Es una guerra incesante en el núcleo. Por eso entender el porqué evolutivo de cada proteína involucrada es tan vital. Entonces, el metabolismo es un arma de doble filo. La gran pregunta es cómo sobrevive la célula a ese nivel de daño interno. Y por lógica, el primer paso indiscutible es darse cuenta de que está siendo atacado. El sistema necesita sensores. Exacto. Una arquitectura de sensores iniciales. Piensa en ellos no como alarmas estáticas, sino como complejos estructurales. Por ejemplo, tenemos una estructura en anillo llamada complejo 911, formado por las proteínas RAD9, HUS1 y RAD1. Que actúan juntas. Sí, se ensamblan formando una rosquilla para rodear la doble hélice. Pero al ser un anillo cerrado, necesita ayuda para abrirse y engancharse en el sitio de la lesión. Ahí es donde entra la maquinaria pesada, el complejo RAD17 junto con RFC2A5. Funciona literalmente como un cargador de abrazadera. Abre este anillo 911 y lo coloca sobre el ADN dañado. Y una vez ahí, forma un andamiaje crucial. Es la plataforma para que las proteínas de reparación sepan dónde aterrizar. Pero claro, eso es para ciertos tipos de daño. Si la cadena se rompe por completo, lo que llamamos una rotura de doble cadena, o DSB, entra en juego otro sensor colosal, el complejo mRN, compuesto por RAD50, MR11 y NBS1. Para evitar que se separen. Pero tener el andamiaje puesto no sirve si la célula sigue su ciclo de división. Aquí los sensores le pasan la batuta a los grandes transductores, las quinasas ATM y ATR. Los directores de la orquesta. Y para los investigadores que nos sintonizan, la distinción entre ambas es fascinante. ATM responde principalmente a daño severo, radiación ionizante y roturas de doble cadena. En cambio, ATR es la especialista en daño por luz UV, agentes alquilantes y bloqueos de replicación. Y las técnicas experimentales que validaron esto son una maravilla. Se descubrió mediante modelos clínicos y experimentales que los ratones knockout, o los pacientes sin ATM activo, son viables. Sobreviven, aunque con problemas. Exacto. Desarrollan ataxia telangiectasia, pero viven. Sin embargo, la ausencia total de ATR resulta en letalidad embrionaria absoluta. La célula ni siquiera puede existir. Lo que prueba su rol dual. Trabaja en el daño, pero es vital para procesos celulares normales. Ahora, aquí es donde se pone realmente interesante, porque la señal inicial es un evento bioquímico diminuto. ¿Cómo se amplifica para detener toda la célula? Para eso están los mediadores. Proteínas como TOP-BP1, MDC1 y 53BP1. No son mensajeros pasivos. Fosforiladas por ATM y ATR, se asocian en fases específicas del ciclo celular para dar especificidad y amplificar la señal enormemente. Multiplican el mensaje. Ajá. Y así le pasan el bastón a los efectores. ATM activa a la quinasa CHK2 y ATR activa a CHK1. Estas dos, junto con la fosforilación de P53, van a pisar el freno.
Y su trabajo principal es regular a las fosfatasas CD25A, B y C. Normalmente estas fosfatasas le dan luz verde a las quinasas dependientes de ciclina, las CDKs, para avanzar el ciclo. Pero cuando CHEK1 y CHEK2 fosforilan a la CDC25, las inactivan, ya sea por exclusión del núcleo o por degradación. Y así, el ciclo se detiene. Fíjate que la forma de frenar depende de la fase del ciclo, empezando por el punto de control G1S, antes de copiar el ADN. Ahí la degradación de CDC25A detiene la transición. Paralelamente, la acumulación de P53 activa a P21, y P21 inhibe directamente a la CDK2 para mantener el arresto celular a largo plazo. ¿Y si la célula ya está en fase S copiando el ADN y choca contra un daño? El punto de control intra-S. S tiene dos vías. Una retrasa la replicación bloqueando la carga de CDC45. La otra usa NBS1 fosforilado por ATM y CHEK2 para reconocer y estabilizar las horquillas de replicación estancadas. Para que no colapsen. Y finalmente llegamos al punto de control G2M, la última revisión antes de dividirse. Aquí usan la vía ATM-CHK2-CD5 para roturas o ATR-CHK1 para luz UV. Además, regulan al alza a la quinasa WE1, que inactiva el complejo CD2-ciclina B. Este freno es parcialmente independiente de P53. Entonces, ¿qué significa todo esto si la reparación falla? Si el daño es irreparable, la célula entra en senescencia, un arresto permanente, o sufre apoptosis, previniendo la oncogénesis. Entramos a las brigadas de limpieza, las principales vías de reparación. Y enfoquémonos primero en la reparación por escisión de bases, la VER. Vital para contrarrestar a las especies reactivas de oxígeno del inicio. Es un mecanismo de altísima precisión. Las glicosilasas reconocen y eliminan la base dañada. Luego, la endonucleasa AP1 corta el sitio abásico. Deja el hueco. Exacto. Y luego actúa la vía de parche corto usando la DNA polimerasa beta y la ligasa 3 con XRCC1 o la de parche largo con PCNA y FEN1. Pero a veces temen nutriciones voluminosas, dímeros de timina por V o daños por cisplatino. Ahí entra la reparación por escisión de nucleótidos, la NER. Que tiene dos ramas, la del genoma global con XPC y la acoplada a la transcripción con CSA y CSB. Aquí la hélice es desenrollada por el complejo TF2H usando XPB y XPD. XPA confirma el daño. Ajá. Y los bisturís moleculares XPG y XPF con RCC1 cortan el fragmento entero. Luego la polimerasa llena el hueco. Y no olvidemos la reparación por desajuste, la MMR. Corrige errores de copiado, desajustes como A con G. Usa los complejos MSH2A6 para reconocer el error y MLH1 con PMC2 para escindirlo antes de rellenar. Pero el verdadero terror es la rotura de doble cadena, DSB. Y aquí contrastamos dos mecanismos. La recombinación homóloga o HR, que usa la cromatiria hermana como plantilla. Es altamente precisa, requiere proteínas como RAD51, 52 y 54, y ocurre en fase S o G2. Porque necesita esa copia de respaldo. Exacto. En contraste, la unión de extremos no homólogos, NHJE, no necesita homología. Simplemente une los extremos rotos usando ligasa 4 con XRC4, Q70, Q80 y DNA-PKCS. Es menos precisa y propensa a errores, pero funciona en fases G0 y G1. Y esa distinción mecánica es vital para las implicaciones clínicas. Comparemos tipos celulares. Las células proliferativas pueden pausar y usar la vía perfecta HR en fase S, pero las células vasculares diferenciadas, como las del músculo liso o endoteliales, están en G0. Dependen obligatoriamente del mecanismo impreciso NHJE. Imagina un caso clínico simulado de estrés oxidativo. Un pico de ROS ataca a una célula endotelial. Esto activa masivamente la vía VER. Se satura el sistema. Así es. Y si esa maquinaria colapsa, se producen roturas de doble cadena. Al no estar dividiéndose, la célula endotelial se ve forzada a usar NHIJ. Corre el altísimo riesgo de generar pequeñas mutaciones o entrar en senescencia.
Lo cual tiene implicaciones directas en el desarrollo de la aterosclerosis. De hecho, tratamientos cardiovasculares como la braquiterapia o los stents liberadores de fármacos interactúan con este daño, forzando a las células vasculares al arresto para evitar la restenosis. Y si conectamos esto con el panorama general, la inestabilidad genómica resultante de fallos en los puntos de control conduce directamente a la oncogénesis Claro, cuando fallan las redes de seguridad. y afecta la respuesta a tratamientos. Las fallas de reparación dictan la resistencia a quimioterapéuticos. Una célula con una vía Ver hiperactiva resistirá mejor a agentes alquilantes. Limpia el fármaco antes de que actúe. Ajá. Mientras que variaciones en la eficiencia de la vía NER afectarán directamente la resistencia a drogas que inducen lesiones voluminosas, como el cisplatino. Es una carrera armamentística. Para afianzar la memoria, hagamos una recapitulación cronológica fluida. Ocurre el daño. Inmediatamente llegan los complejos sensores. RAD17 actúa como cargador y coloca el anillo 911, y para rupturas graves llega el complejo mRN. Se aseguran físicamente al ADN, actuando como un andamiaje crucial que luego reclutará a los mediadores y transductores. Es una línea de tiempo fascinante, desde la detección física hasta la decisión de vida o muerte de la célula entera. Y quiero dejar a nuestra audiencia con un pensamiento provocativo basado en la lectura. El artículo menciona que proteínas como la GH2AX y RAD51 forman focos nucleares brillantes, verdaderas fábricas de reparación observables tras la radiación. Son marcas visuales del intento de supervivencia celular. Exacto. Si las células maduras, como las cardiovasculares, acumulan estas cicatrices moleculares usando la vía imprecisa NHEJ, podría ser que el envejecimiento mismo de nuestro sistema circulatorio sea simplemente el costo acumulativo de intentar sobrevivir al oxígeno que respiramos. Imaginar cómo manipular estas fábricas podría ser la clave para detener el reloj biológico. Es una perspectiva clínica y biológica que cambia por completo cómo vemos el envejecimiento. Ha sido un análisis profundo e intelectualmente estimulante. Gracias a quienes nos acompañaron en esta inmersión microscópica. Iniciamos el análisis a fondo de hoy con un tema que la verdad toca la esencia misma de nuestra biología celular. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo de las polimerasas de ADN. Hola, ¿qué tal? Sí, es un tema fascinante porque vamos a explorar un papel dual que tienen. O sea, son máquinas moleculares que trabajan sin descanso para protegernos del daño genético. Pero al mismo tiempo, vamos a ver cómo sus propios errores operativos son un motor crítico que impulsa el cáncer. exactamente. Es un mecanismo con una dualidad evolutiva súper marcada. Y bueno, para estructurar esta conversación de hoy, nos apoyamos en literatura científica bastante rigurosa. Sí. Específicamente investigaciones detalladas sobre la reparación del ADN, el papel de las polimerasas en mamíferos y un punto que será crucial más adelante, que son los estudios in vivo con ratones modificados genéticamente, los famosos modelos knockout. Claro, los modelos knockout. Y bueno, el objetivo para quienes nos escuchan hoy, especialmente si buscan aprender esto rápido y sin una jerga tan abrumadora, es desmitificar cómo funcionan estas maquinarias a nivel molecular. Ujú. Queremos contrastar las estrategias de reparación frente a las de tolerancia. Y claro, descubrir cómo la ciencia oncológica moderna busca usar estas mismas enzimas como blancos para nuevos tratamientos. Totalmente. De hecho, para guiar todo este recorrido, hay una gran pregunta que la audiencia debe mantener en mente. A ver. A nivel celular, ¿cuándo resulta preferible cometer un error, incluso uno grave, en lugar de detener la maquinaria por completo? Esa es la gran paradoja, fíjate. Y para visualizar esto a nivel mecánico, creo que es útil pensar en la replicación del ADN como un sistema de transporte de alta eficiencia. Me gusta esa analogía. Sí, digamos que primero tenemos a las polimerasas replicativas, que son la alfa, la delta y la épsilon. Podemos imaginarlas como trenes de alta velocidad transitando por una vía en perfectas condiciones. Son el estándar de oro de la replicación. O sea, viajan rapidísimo y con una precisión altísima. Hablamos de una tasa de error de apenas 1 por cada 100.000 bases incorporadas. Una locura de precisión. Pero esa precisión no es solo producto de no equivocarse al primer intento, ¿cierto? Tienen un sistema integrado. Así es. Cuentan con un mecanismo de frenado y corrección intrínseco. Técnicamente se le conoce como la actividad exonucleasa 3' a 5'. Que funciona esencialmente como
como el corrector ortográfico de un procesador de texto en la computadora. Exacto. Esa es una excelente forma de verlo. Si la polimerasa replicativa inserta un nucleótido incorrecto, este sistema lo detecta. Ajá. ¿Ya? Coloca la correcta y retoma su velocidad normal. Ahora los estudios en ratones nos muestran exactamente qué pasa si quitamos ese corrector ortográfico. Cuando los investigadores eliminan genéticamente esta función exonucleasa, específicamente en las polimerasas delta o epsilon, el impacto estructural es severo. Es un deterioro inmediato. Al perder esa capacidad de corrección, la tasa de mutaciones espontáneas se dispara. Se multiplica por 10. Por 10. Y las consecuencias in vivo de esa tasa de error son letales para los ratones. Sí. Comienzan a desarrollar linfomastímicos y adenomas intestinales con gran rapidez, lo que los lleva a una muerte prematura. Lo cual nos confirma que esa altísima fidelidad, ese corrector ortográfico durante la replicación normal, no es un lujo para la célula, es un requisito absoluto para que el organismo sea viable. Pero aquí entra el problema del mundo real. Porque, a ver, el genoma no vive en un vacío. Claro, está bajo ataque constante. Exacto. Las vías del tren sufren daños por radiación, toxinas ambientales o estrés metabólico. Entonces la maquinaria replicativa de pronto se encuentra de frente con un obstáculo físico en el ADN. Y ese es un momento de verdad crítico. Porque las polimerasas replicativas con toda su velocidad y precisión son inútiles ante una vía destruida. Se atascan. Y si no hay un plan de contingencia, ocurre lo que llamamos el colapso de la horquilla de replicación. Para quienes nos escuchan, la horquilla de replicación es el punto exacto donde la doble hélice de ADN se está abriendo para copiarse, ¿verdad? Exactamente. Ahí mismo. Si la maquinaria se estanca allí de forma prolongada y la horquilla colapsa, la cadena de ADN literalmente se rompe, generando rupturas de doble cadena. Y por lo que entiendo de la literatura, una rotura de doble cadena es uno de los eventos más peligrosos que le pueden pasar a una célula. Es catastrófico. Estas roturas disparan un fenómeno llamado inestabilidad cromosómica. Es un escenario donde fragmentos enormes de cromosomas se pierden por completo, se duplican erróneamente o se fusionan con otros cromosomas. Lo cual es un factor primario y un acelerador masivo en el desarrollo del cáncer. Es el caos genómico a gran escala. Precisamente. Por eso, para evitar ese colapso, la célula necesita llamar a un equipo de rescate. Y aquí es donde entran las polimerasas de síntesis translesión, o TLS por sus siglas en inglés. Siguiendo con la analogía del transporte, si las replicativas son trenes de alta velocidad, las polimerasas TLS son vehículos todoterreno. Un 4x4. Totalmente. No son rápidos, definitivamente no son precisos y carecen por completo de ese corrector ortográfico. Pero tienen una ventaja mecánica invaluable. O sea, son los únicos capaces de avanzar sobre los escombros químicos donde el tren rápido se descarrilaría sin dudarlo. Ahora bien, la célula tiene que decidir cómo manejar ese daño en la vía. Y la literatura hace una distinción muy clara entre reparar el daño y simplemente tolerarlo. Es vital separar esos dos conceptos. Cuando hablamos de reparación real, nos referimos a sistemas como la reparación por escisión de bases, o VER, y la reparación por escisión de nucleótidos, o NER. Para dar un poco de contexto, la VER se encarga de lesiones relativamente pequeñas, ¿cierto? Como el daño por oxidación. Correcto. La VER identifica una base individual dañada, la corta y la reemplaza. Es un trabajo de pura precisión. Por otro lado, la NER actúa ante daños estructurales más grandes, como los aductos voluminosos que distorsionan toda la forma de la hélice de ADN. Y la NER funciona casi como un equipo de mantenimiento mayor. Corta un segmento entero de unos 27 a 29 nucleótidos alrededor del daño y reconstruye la vía a la perfección. Exacto. Ambas VER y NER eliminan el problema físico. Pero la actividad de las polimerasas TLS es un mecanismo de tolerancia, no de reparación. Claro. La TLS llega al sitio del daño, ignora el escombro químico, construye una cadena de ADN nueva por encima de él y permite que la replicación continúe. Pero ojo, el daño físico original sigue ahí. Sigue intacto. Y tolerar el daño de esa forma tiene un precio evolutivo altísimo, porque las polimerasas TLS logran pasar sobre estos escombros porque a nivel estructural poseen lo que llaman sitios activos espaciosos. Es una adaptación necesaria. Al tener un sitio activo más holgado,
pueden acomodar moléculas dañadas o deformadas que jamás cabrían en una polimerasa replicativa. Pero ese agarre suelto significa que al forzar la copia sobre el daño frecuentemente insertan las bases incorrectas. Físicamente no pueden ser precisas. Y ese es el costo de la supervivencia a corto plazo. La célula evita el colapso letal de la horquilla de replicación, pero a cambio incorpora mutaciones en su código genético. Lo cual nos lleva a un dato súper revelador de los estudios oncológicos. La actividad de estas polimerasas TLS, que son tan propensas a errores, es la principal responsable de la masiva cantidad de mutaciones puntuales que vemos al secuenciar genomas del cáncer. Es un intercambio de riesgos constante. Sin embargo, la biología celular tiene otras herramientas. Existe una alternativa a la TLS directa, que logra tolerar el daño pero sin cometer errores. Se llama cambio de plantilla. Y la estrategia principal dentro de este cambio de plantilla es la regresión de la horquilla de replicación, que mecánicamente es muy distinto a lo que hace la TLS. Totalmente distinto. O sea, en la síntesis TLS directa, el todoterreno avanza ciegamente sobre el daño. Pero en la regresión de la horquilla, la maquinaria replicativa literalmente se detiene y da marcha atrás. Es decir, la estructura del ADN se repliega sobre sí misma. Sí. Al retroceder, las hebras forman una estructura muy particular conocida como unión de 4 vías. Es como una intersección en cruz a nivel molecular. Lo que hace la maquinaria al retroceder es cambiar de vía temporalmente. Y utiliza la hebra hermana como molde. Como esa hebra hermana acaba de ser copiada y no tiene la lesión química, sirve como una plantilla perfectamente segura. Exactamente. La enzima copia ese pequeño segmento limpio y luego, una vez superado el obstáculo, la horquilla vuelve a su configuración original y retoma la replicación normal. ¡Wow! Es una estrategia sumamente elegante y, lo más importante, libre de errores, a diferencia de la TLS. Es una coreografía molecular compleja, pero muy efectiva. Ahora, volviendo a las polimerasas TLS, la literatura nos muestra que no son un grupo homogéneo. Tienen especialistas de nicho. 2 que destacan son la polcapa y la polteta. La especialización ahí es fascinante, porque responde a amenazas muy concretas. Tomemos el caso de carcinógenos ambientales muy agresivos como el benzopireno, que está presente en el humo del tabaco. Claro, este tipo de químicos se unen físicamente al ADN y forman lo que la literatura llama aductos voluminosos. Son esencialmente montañas químicas que bloquean el paso por completo. A la célula. Y ahí es justo donde interviene la polcapa. Que es una polimerasa diseñada anatómicamente casi de forma exclusiva para sortear bloqueos en ese surco menor. Así es. Y presenta una paradoja interesantísima. Si pones a la polcapa a copiar ADN normal, sano, su fidelidad es terrible. Comete muchísimos errores. Pero a pesar de eso, las células la necesitan. Porque la polcapa, irónicamente, protege contra la mutagénesis espontánea al lidiar eficientemente con estos aductos voluminosos, tanto exógenos como endógenos. Hace un trabajo sucio que nadie más puede hacer. Correcto. Y en el otro extremo de la especialización tenemos a la polteta. Su objetivo principal son los sitios AP. Que ocurren cuando el ADN, a menudo por reacciones normales con el agua en nuestro propio cuerpo, pierde una base. Queda un hueco literal en la secuencia, un sitio apurínico o apirimidínico. Frente a ese hueco ciego, la mayoría de las polimerasas se paralizan por completo. Se rinden. Sí, se rinden. Pero la polteta no solo logra insertar la base adenina, la letra A, frente al espacio vacío, sino que tiene la capacidad mecánica para continuar extendiendo la cadena desde ese punto tan inestable. Y los datos recientes también subrayan que la polteta es crucial para defendernos contra los daños de la radiación ionizante. Sí, juega un rol vital ayudando a reparar las roturas de doble cadena cuando los mecanismos primarios de la célula fallan o se ven abrumados. Fíjate que toda esta teoría a nivel molecular cobra una dimensión completamente distinta cuando revisamos las evidencias in vivo. Los investigadores logran entender el impacto real de estas enzimas utilizando los modelos de ratones knockout, apagando genes específicos para ver cómo responde el organismo entero. Y es ahí donde encontramos los contrastes más reveladores, particularmente cuando comparamos a los ratones knockout para Pol-eta con los knockout para Pol-zeta. Comencemos con la Pol-eta. Cuando los científicos eliminan genéticamente la poleta, el resultado inicial no parece tan dramático.
Los ratones logran nacer y son viables. A simple vista parecen normales, pero desarrollan una vulnerabilidad extrema. Son hipersensibles a la luz ultravioleta. Si estos ratones knockout para Paul ETA se exponen a los rayos UV, desarrollan cáncer de piel con una rapidez alarmante. Lo cual tiene una correlación directa con la medicina humana, específicamente con la variante del Xeroderma pigmentosum o XP-V. Así es. Los pacientes con esta variante nacen con mutaciones que inactivan su propia polieta. Como resultado, pierden la capacidad de tolerar el daño constante que los rayos UV causan en el ADN de las células de su piel. Al no estar la polieta disponible, las horquillas de replicación colapsan frente al daño solar, y otras polimerasas aún más propensas a errores intentan llenar el vacío. El resultado es una acumulación rápida de mutaciones y eventualmente carcinomas. Esa sensibilidad tan específica tanto en ratones como en humanos es lo que respalda a la polieta como un objetivo terapéutico muy claro, especialmente en contextos de cánceres inducidos por radiación ultravioleta. Pero luego miramos la otra cara de la moneda evolutiva. Los ratones knockout para Paul Z, aquí no hablamos de sensibilidad a la luz, hablamos de letalidad embrionaria. El contraste es radical. Si apagas el gen de la Pol Z, el embrión de ratón simplemente no sobrevive al desarrollo temprano. Esto nos indica que en la Pol Z actúa como una proteína maestra de control para la tolerancia al daño en mamíferos. Su función es tan crítica para manejar el estrés replicativo normal del desarrollo celular, que sin ella, las células experimentan un colapso total. Exacto. Para estudiar esto más a fondo, los científicos utilizaron un modelo condicional, es decir, permitieron que los ratones se desarrollaran y luego inactivaron la Pol Z solo en ciertas células o de manera parcial. Y los resultados de esa inactivación condicional son sorprendentes, porque uno pensaría que sin esta polimerasa propensa a errores, las células tendrían menos mutaciones y, por lo tanto, menos cáncer. La lógica pura sugeriría eso, pero ocurre exactamente lo contrario. Las células que logran sobrevivir sin Pol Z desarrollan una inestabilidad cromosómica aberrante. Los cromosomas se rompen y se reorganizan caóticamente. Lo que se traduce en una aceleración masiva en la formación espontánea de tumores agresivos. Es decir, la Pol Z actúa paradójicamente como un supresor de tumores. Al permitir que la célula tolere el daño y acumule pequeñas mutaciones puntuales, la Pol Z evita un mal mucho mayor, que es el colapso estructural del cromosoma entero, que, como dijimos, es un detonante inmediato para el cáncer. Fíjate cómo toda esta evidencia biológica nos lleva a una aplicación clínica muy directa, especialmente si pensamos en cómo funciona la quimioterapia tradicional de hoy en día. Claro, porque la quimioterapia se basa fundamentalmente en inducir daño masivo en el ADN de las células tumorales, forzándolas a detener su replicación y morir. Pero, basándonos en lo que acabamos de discutir, si los tumores logran utilizar estas polimerasas TLS, básicamente están usando nuestros propios vehículos de rescate celular para tolerar el daño de los fármacos. Y así es como sobreviven a la quimioterapia. Por eso, desde la perspectiva de un oncólogo centrado en el desarrollo de nuevos fármacos, inhibir estas polimerasas TLS específicas se perfila como una estrategia adyuvante súper prometedora. O sea, la idea es usar un inhibidor para bloquear la TLS, haciendo que la quimioterapia primaria sea absolutamente letal para el tumor. Esa es la meta. Esto plantea la búsqueda de la ventana terapéutica adecuada. Si nos ponemos en el lugar de ese oncólogo clínico, evaluando estas opciones, ¿cuáles polimerasas ofrecen los blancos más seguros actualmente? Según la síntesis de los datos actuales, la inhibición de Pol ETA es un camino viable. Como vimos que los organismos pueden sobrevivir sin ella de forma sistémica, inhibirla podría quitarle al tumor un mecanismo de tolerancia importante sin causar toxicidad letal en el resto del cuerpo del paciente. En cambio, los datos de la Pol Z y su proteína asociada a la red 1 son una señal de advertencia gigante. Definitivamente. La letalidad embrionaria y la inestabilidad cromosómica que observamos en los ratones nos dicen que una inhibición sistémica, es decir, apagar la Pol Z en todo el cuerpo del paciente, sería inaceptable. Claro. Sería tóxico y probablemente generaría nuevos tumores en tejidos sanos por la misma inestabilidad que mencionábamos. Lo que significa que la ventana terapéutica para inhibir Pol Z requiere precisión absoluta.
Exige que los inhibidores sean entregados exclusivamente al microambiente del tumor, tal vez utilizando nanotecnología o anticuerpos conjugados. Ya veo. Si logramos aislar la inhibición de la Pol-Z solo dentro de las células cancerosas, el tumor perdería su principal mecanismo de defensa. Y al perder esa tolerancia, un tumor se volvería extremadamente sensible a fármacos de quimioterapia comunes que causan daños estructurales en el ADN, como por ejemplo el cisplatino o la ciclofosfamida. Las horquillas de replicación del cáncer colapsarían, induciendo la muerte de las células malignas, pero manteniendo a salvo el ADN de las células sanas del paciente. Es un enfoque molecular verdaderamente quirúrgico. Y creo que esto nos lleva a reflexionar sobre la inmensa paradoja que estructura todo este campo de investigación de cara a quienes nos escuchan. Es una de las ironías más marcadas de nuestra biología. Literalmente. O sea, la misma maquinaria de tolerancia. Estos vehículos de rescate que garantizan nuestra viabilidad celular día a día frente a toxinas y radiación, es la maquinaria exacta que el cáncer secuestra para volverse resistente a nuestros mejores tratamientos médicos. Es un mecanismo de supervivencia ancestral que bajo las presiones del cáncer, de la oncogénesis, se convierte en el principal escudo del tumor. Y eso nos deja con una idea muy provocativa para que nuestra audiencia explore por su cuenta después de este análisis. Si el futuro del desarrollo de fármacos logra perfeccionar este bloqueo dirigido de las polimerasas TLS, cortando la capacidad del cáncer para mutar y adaptarse... ¿Cambiaría todo el paradigma? Exacto. Podría ser que la oncología del futuro no dependa tanto de buscar químicos cada vez más tóxicos para destruir el ADN tumoral, sino que se centre simplemente en arrebatarle al cáncer su capacidad biológica de cometer errores. Es una pregunta poderosa. ¿Lo es? Es una línea muy fina entre el colapso celular y la máxima adaptabilidad, y apenas estamos empezando a descifrar cómo manipularla. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido a nivel molecular. Hasta el próximo análisis. La replicación del ADN opera casi en los límites de lo termodinámicamente posible. Digo, diariamente una maquinaria celular asombrosa polimeriza miles de millones de nucleótidos a una velocidad vertiginosa. Y aunque la fidelidad de las polimerasas es extraordinaria, bueno, las leyes de la química dictan que la perfección absoluta es inalcanzable. Claro, la perfección no existe a nivel molecular. Ocasionalmente, ocurren estos errores ortográficos. Un desajuste transitorio, una purina frente a otra purina, o pequeños deslizamientos que generan inserciones y deleciones. Y la pregunta central que guía nuestra inmersión de hoy es justamente esa. ¿Qué sucede exactamente a nivel biofísico y macroscópico cuando el corrector ortográfico interno de la célula, este sistema de reparación de desajustes, falla o actúa de manera extraña? Así es. Y por eso hoy nos embarcamos en un análisis profundo de la literatura científica. Vamos a desglosar la bioquímica de la reparación de desajustes del ADN, lo que conocemos como MMR por sus siglas en inglés. Nuestra misión para este análisis detallado es trazar la ruta exacta de este mecanismo, desde el escaneo a escala nanométrica para encontrar el error hasta el proceso de reconstrucción de la hebra. Estoy maravillada por cómo funciona esto a un nivel tan minúsculo. Y es vital abordarlo con un tono analítico, porque la verdadera belleza de la biología radica no solo en el qué, sino en el por qué. Ver cómo estas proteínas deforman físicamente el ADN nos da el mapa para entender cómo estas moléculas dictan la salud a nivel macroscópico. Bueno, vamos a desempacar esto. Paremos un segundo a analizar las implicaciones a gran escala antes de acercar el microscopio. ¿Qué pasa exactamente en el organismo cuando se pierde esta función de MMR en un mamífero? La consecuencia inmediata y más dramática de la pérdida de función MMR en mamíferos es la promoción de la carcinogénesis. El desarrollo del cáncer. Exactamente. Al fallar la corrección después de la replicación, la tasa de mutación espontánea se dispara. Y esta hipermutabilidad es el motor perfecto para que las células acumulen rápidamente mutaciones en genes supresores de tumores. Adquieren ventajas para proliferar sin control. Básicamente se elimina el control de calidad. Y entiendo que esto deja una firma muy particular en el genoma, algo que se busca en las clínicas oncológicas. Lo fascinante aquí es un fenómeno llamado inestabilidad de microsatélites. Fíjate, los microsatélites son secuencias largas, secuencias repetitivas de ADN, y son muy resbaladizas. Ah, claro, propensas a que la polimerasa resbale y cree pequeños bucles. Sí, tal cual.
Sin el sistema MMR para arreglar esos pequeños tropiezos, estas secuencias mutan caóticamente. Por eso la inestabilidad de microsatélites es el biomarcador clínico definitivo. Si un tumor tiene esta inestabilidad, sabemos casi con certeza que la vía MMR está silenciada. Es una bandera roja clínica. Pero, leyendo las fuentes para este análisis, hay algo paradójico. Decimos que el MMR repara, pero a veces, ¿este mismo sistema causa problemas? Es una paradoja biológica tremenda. El sistema MMR tiene un doble filo. Por un lado, participa activamente en la desestabilización genética cuando se encuentra con ciertas secuencias repetidas de trinucleótidos. Como las repeticiones CAHAG, que están ligadas a enfermedades hereditarias. Sí. En lugar de reparar el bucle, las proteínas MMR lo estabilizan de forma anómala. Y eso facilita la expansión masiva de la secuencia. En modelos animales se ha visto que si quitas el MMR, la expansión de estas enfermedades neurodegenerativas se frena. O sea, el propio mecanismo de reparación es el que está causando el daño al intentar aplicar una regla estándar a una estructura extraña. Exacto. Pero no todo es negativo en su lado rebelde. También tiene un rol en la diversidad inmunológica. Las proteínas MMR facilitan, de manera intencional, la hipermutación somática y la recombinación de cambio de clase en los linfocitos B. Claro, sin el MMR nuestro cuerpo no podría generar ese repertorio gigante de anticuerpos para combatir infecciones. El sistema canaliza los errores en lugar de repararlos fielmente. Así es. Y para completar el panorama, también es vital en procesos de recombinación homóloga y en la reparación de roturas de doble cadena del ADN. Es un sistema de mantenimiento general muy versátil. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Pasemos a la biofísica del proceso inicial. Tienes el genoma entero, miles de millones de pares de bases, y hay que encontrar una aguja en un pajar. ¿Cómo ocurre el reconocimiento del desajuste? Todo empieza con una proteína escaneadora. En bacterias es un dímero llamado MUT-S, y en eucariotas son los homólogos MUTS-alfa y MUTS-beta. Y la cristalografía nos muestra algo increíble. MUT-S abraza el ADN, pero no lee las letras, lee la flexibilidad física. Porque un error, un par mal emparejado, hace que el ADN sea más flexible en ese punto. Totalmente. Y el reconocimiento es asimétrico. Hay un aminoácido específico, una fenilalanina dentro de un motivo llamado FX-GLU. Esta fenilalanina se apila literalmente contra la base mal emparejada. Se mete entre las bases. Mientras que el residuo de glutamato forma puentes de hidrógeno. Eso tiene que deformar la estructura del ADN, ¿no? Lo dobla bruscamente, cerca de 60 grados. Esto forma lo que llamamos el complejo de reconocimiento inicial. Si el ADN se deja doblar así, es la primera prueba de que hay un error. Luego, pasamos al complejo de reconocimiento final, donde la base errónea se voltea hacia afuera. Queda expuesta, extraída de la hélice para que la enzima verifique doblemente que, en efecto, ahí está el error. Es un mecanismo de certificación, pero una vez confirmado, esta simple detección tiene que disparar toda la cascada de reparación. Y eso nos lleva a la asimetría estructural de los sitios de unión a nucleótidos en MUT-C. Claro, el manejo de la energía. MOTS es un dímero, pero sus dos lados no se comportan igual frente al ATP. Exacto. En su estado de escaneo, un sitio tiene alta afinidad por ATP y el otro por ADP. Es una asimetría funcional. Pero cuando la base se voltea y se confirma el error, se cataliza un intercambio. Ambos sitios unen adenina simultáneamente, es decir, ATP. Y ese es el interruptor molecular. Ese intercambio permite la hidrólisis de ATP y provoca un cambio conformacional masivo. MOTS pierde la afinidad local por el error y se convierte en una pinza deslizante, un sliding clamp, que viaja por el ADN. Se desliza para amplificar la señal de reparación y dejar espacio para que otras pinzas MOTS se carguen y para buscar a la maquinaria que sigue. Así es, transmite la señal a distancia. Entonces, ¿qué significa todo esto? Tenemos el error identificado, la señal propagándose, pero enfrentamos un dilema enorme. ¿Cómo sabe la célula qué lado de la escalera del ADN es la hebra original y cuál es la nueva, la que tiene el error? Este es el problema de la discriminación de hebra. Y para resolverlo, entra en juego el segundo grupo de actores, las proteínas tipo MUT-L. Los coordinadores moleculares. Exacto. Tienen una actividad ATPasa débil, pero vital.
Interactúan físicamente con MUT-S y organizan todos los pasos de la escisión y la resíntesis. Pero si conectamos esto con el panorama general evolutivo, las bacterias y los eucariotas resolvieron este dilema de formas muy distintas. Empecemos con las bacterias, con E. coli. Ahí parece ser un poco más directo. Sí, en bacterias es elegante por su simplicidad. Aprovechan que su ADN tiene metilación. La hebra vieja tiene grupos metilo, pero la hebra nueva, recién sintetizada, tarda un poco en metilarse. Queda un estado hemimetilado. Entonces MUT-L recluta una endonucleasa. A MUT-H. MUT-H escanea buscando esos sitios GTAC hemimetilados y corta exclusivamente la hebra nueva, la que no tiene el metilo. Así de simple marcan qué lado debe ser destruido. Es genial. Pero los eucariotas, nuestras células, no tienen un homólogo de MUT-H. Y no usamos esa metilación específica para guiar el MMR. ¿Cómo lo hacemos entonces? Al carecer de MUT-H, los eucariotas utilizan las propias discontinuidades inherentes de la replicación del ADN. ¿Te refieres a las mellas o brechas que quedan naturalmente como en los fragmentos de Okazaki? Precisamente, esas pequeñas interrupciones temporales en la hebra recién sintetizada sirven como un punto de entrada natural. La célula asume correctamente que la hebra que tiene el extremo libre o la mella es la nueva, y desde ahí inicia la escisión. ¿Qué nivel de logística celular? Usar los propios bordes incompletos de la construcción como puntos de acceso para la demolición. Y esto nos lleva a la fase de eliminar físicamente el error, la demolición controlada y la resíntesis. Y aquí interviene un cofactor súper importante de la replicación, el antígeno nuclear de células en proliferación, mejor conocido como pCNA, y su cargador, RFC. pCNA no solo es un anillo que sujeta a la polimerasa. Los textos dicen que tiene un rol catalítico y de reclutamiento fundamental en la reparación eucariota. Totalmente. La clave es que el pCNA se carga sobre el ADN con una orientación específica. Tiene direccionalidad. Y gracias a eso dirige la comunicación direccional entre el complejo MUTS-alfa y MUT-L-alfa y la enzima que realmente corta el ADN, que es la exonucleasa EXO1. Entonces, el pCNA le dice a EXO1 hacia dónde tiene que empezar a comerse el ADN para llegar al error, independientemente de dónde estaba la mella original. Exacto. Garantiza que la decisión degrade la hebra hacia el lugar correcto. Pero claro, mientras ocurre esta decisión, el segmento de ADN de cadena sencilla que queda expuesto es sumamente vulnerable. Podría colapsar sobre sí mismo o ser atacado. Claro, termodinámicamente es inestable. Pero ahí entran las proteínas protectoras. En las bacterias son las proteínas CSB. Y en los eucariotas es el complejo RPA. Se unen a esa cadena sencilla masivamente para estabilizarla y protegerla de ser destruida por completo. Mantienen la estructura abierta y lista para el toque final de la reparación. La reconstrucción impecable. Hablemos de ese toque final. ¿Cómo se rellena el espacio con tanta fidelidad? Bueno, el espacio es rellenado por las polimerasas replicativas principales. En las bacterias, la ADN polimerasa 3 asume el control. En los eucariotas, son las polimerasas delta y épsilon. Usan la hebra intacta original como molde perfecto para rellenar el espacio. Pero la polimerasa solo agrega nucleótidos. No puede sellar la última grieta que queda en el esqueleto de la molécula. Ahí es donde la enzima ADN ligasa entra en acción. Funciona como el pegamento molecular definitivo, sellando esa última mella en el esqueleto fosfodiéster. Tras eso, el ADN queda completamente reparado. Es un ballet molecular asimétrico lleno de pinzas deslizantes, coordinadores de señales y maquinarias de verificación. No es simplemente borrar y reescribir. Es un sistema increíble que protege nuestra identidad genética o, paradójicamente, nos da diversidad inmunológica. Y esto plantea una pregunta importante. Un pensamiento final para profundizar. Los estudios muestran que estas mismas proteínas, MUTS-M y M, no solo reparan. Cuando el ADN está expuesto a daño tóxico masivo, digamos por quimioterapia, actúan como sensores. Si el daño es demasiado, disparan la apoptosis, la muerte celular programada. ¡Wow! O sea, si las mismas moléculas que reparan minuciosamente nuestros errores son también las que actúan como verdugos celulares enviando la señal de autodestrucción, ¿cómo calcula exactamente la célula esa frontera matemática?
Es un balance termodinámico finísimo. ¿Es ese umbral invisible entre «esto vale la pena repararlo?» «Güey, es hora de apretar el botón de pánico». Es un cálculo de vida o muerte ocurriendo millones de veces por segundo dentro de todos nosotros. Les agradecemos a quienes nos escuchan por acompañarnos en este profundo análisis de los textos científicos y dejamos una cordial invitación a mantener la curiosidad viva. Hasta la próxima inmersión.